Comenzamos el año, vamos a ponernos de pie para hacer el año de ahora sí, el año santo, por el año paulino, por el año santo de San Pablo que comenzó el domingo. Oh glorioso San Pablo, apóstol lleno de celo, mártir por amor a Cristo, intercede para que obtengamos una fe profunda, una esperanza firme, un amor ardiente al Señor, para que podamos decir contigo: no soy yo el que vive, sino es Cristo quien vive en mí. Ayúdanos a convertirnos en apóstoles que sirvan a la iglesia con una conciencia pura, testigos de su verdad y de su belleza en medio de la oscuridad de nuestro tiempo. Alabamos junto contigo, Pablo, a Dios nuestro Padre. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Y nos sentamos. Ustedes saben, el año santo paulino comenzó el domingo y va a estar corriendo hasta el año que viene. Ya tendremos algunas actividades aquí todos los meses en honor al año santo de San Pablo. Se celebran los 2000 años del nacimiento de Saulo en este año. Saulo se cree que nació entre el año 2008 y 2010, pero como se sabe con certeza, por eso el Santo Padre decretó el año santo por los 2000 años de nacimiento de... Fíjense, 2000 años y tú lees la carta a los romanos, y lees la carta a los gálatas y te parece que la escribieron ayer. Estamos estudiando en este año de San Pablo, nada mejor, porque San Pablo es el que puso toda la teología de la iglesia, que todavía no ha podido ser ni va a ser superada. Estamos estudiando el credo de Nicea hace ya bastante tiempo, y estamos en la sección del credo, que llegamos a creo en la iglesia, terminamos en la sección de creo en el Espíritu Santo y comenzamos creo en la iglesia. En las clases anteriores hemos estado viendo qué es la iglesia. Recuerden que dijimos que la iglesia es el pueblo, que la iglesia no es un lugar, no es un edificio, que la iglesia es la nación, el pueblo de la nueva alianza, de lo cual todos somos ciudadanos. La iglesia es la que tiene el nuevo pacto con Dios, en esta alianza de Cristo con Dios, de la cual nos beneficiamos todos. Hoy vamos a estudiar esta parte de la iglesia. La iglesia es una. Lo que dice el credo, creo en la iglesia, ya abrimos la iglesia, que es una. Cuando empezamos con la misa en español al principio, que éramos chiquitos, nosotros decíamos, creo en la iglesia que es una santa. Y no es que la iglesia es una santa, creo en la iglesia que es una santa. Esas son las características de la iglesia. Nosotros nos comíamos la coma. Dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 760, el mundo fue creado en orden a la iglesia. Decían los cristianos de los primeros tiempos, o sea, los que dijimos la semana pasada. Los cristianos de la primera, los padres de la iglesia del primer y segundo siglo, decían que toda la creación fue hecha en orden a la iglesia. Eso lo decía el pastor de Hermas, Arístides, en la Apología, San Justino Mártir también en su Apología. Dios creó al mundo en orden a la comunión en su vida divina. Comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo. Y la convocación de los hombres en Cristo es la iglesia. La iglesia, sigue diciendo el Catecismo, es la finalidad de todas las cosas. Eso lo decía San Epifanio en el siglo IV. E incluso las vicisitudes dolorosas, como las caídas de los ángeles y el pecado de los hombres, no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo. Sigue diciendo el Catecismo en el punto 761, la reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí. Recuerden que eso lo dijimos la semana pasada. Dios creó al hombre, ¿cómo? En total gracia, en total comunidad. Si el hombre estaba totalmente lleno de gracia, porque no había conocido el pecado, no hacía falta ningún medio para llevar al hombre a la gracia, porque el hombre estaba en ella. Ocurre el pecado, y cuando ocurre el pecado se rompe la comunión entre Dios y el hombre. A partir de ahí sí hace falta un medio que lleve al hombre que perdió la gracia a recibir la gracia. Por eso surge la raíz de la iglesia, que es el pueblo de Israel. Explicamos la semana pasada cómo con los rituales del templo, que eran prefigura de los sacramentos. Por eso dice que primero el pueblo de Dios y ahora la iglesia como plenitud es la dispensadora de esa gracia que perdió el hombre. Dice, la reunión de la iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. El pecado engendró el caos. La iglesia viene a restituir el caos que engendró el pecado. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia de orden. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Se acuerdan la escala que le di la semana pasada? Sigue diciendo el Catecismo, esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. En cualquier nación, el que teme a Dios y practica la justicia, que le es grato. O sea, que el primer pueblo de la primera alianza era un pueblo físico. ¿Por qué era un pueblo físico? Era el pueblo de Israel, con características semitas. Todos los judíos eran, ¿qué cosa?
semita. Ahí no había ningún judío anglo, por ahí ningún judío cubano, ni tampoco un judío hondureño. El primer pueblo de Dios, todos los judíos eran judíos. Eran judíos. Era una nación de carne y de sangre, era una nación genética, era una nación que tenía vínculos comunes de raza. Ese es el primer pueblo. Ahora dice el Catecismo de la Iglesia de San Pablo, el segundo pueblo de Dios no tiene vínculos de sangre, tiene vínculos de espíritu. El vínculo que nos une a un chino, a un negro del África, a un indio latinoamericano, a los caribeños, el vínculo que nos une a todos no es la raza o la genética, sino el espíritu. El mismo espíritu en el cual hemos sido todos bautizados. Luego entonces somos, como dice aquí el Catecismo de la Iglesia, esta reunificación de la Iglesia se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. En todos los pueblos hay gente que son llamados a formar parte de la Iglesia. Por eso le dijimos la semana pasada, cuando tú estás de viaje en Europa, en cualquier lugar, y ves una iglesia católica, te sientes que llegaste a tu casa. Y llegas y ves todos los elementos comunes que dejaste aquí en Miami. Ves el altar, ves el sagrario, ves la estatua de la Virgen María, vas a la Eucaristía. Nosotros cuando vamos a Israel, que a veces que nos colamos en cualquier Eucaristía, dice en alemán, yo he oído en Israel misa en todos los idiomas que nadie se puede, en Swahili, nadie se puede imaginar. Y cuando tú no importa la Eucaristía, en qué idioma estés, tú la puedes seguir porque es la misma Eucaristía, porque somos un pueblo, somos de cada nación, el Señor ha escogido y ha llamado a hombres y mujeres a formar su pueblo. Esa es la belleza de la Iglesia. En cualquier nación, el que teme a Dios y practica la justicia, le es grato. También en Israel, vamos a ver después, el culto, la centralidad del pueblo de Israel lo tenía en la ley y lo tenía en el culto. El culto que, vamos a ver dentro de un momentito, el culto que solamente se celebraba en el templo. El culto de Israel no se podía celebrar en Galilea, no se podía celebrar en Nazaret, no se podía celebrar en ningún lado. El único culto que se podía celebrar era en el templo de Jerusalén. Era un solo culto. Cuando Israel fue llevado en deportación a Babilonia, al no tener los judíos el templo, estar tan lejos de Jerusalén fuera del templo, surgió el concepto de lo que hoy conocemos como sinagoga. Habían personas que en Babilonia los judíos se reunían en grupos, pero no se reunían a dar culto. Ellos no podían dar culto en Babilonia, como no pueden dar culto aquí en Miami Beach, ni pueden dar culto a los judíos en ningún lugar, porque el culto solamente lo pueden dar, ¿dónde? En el templo. No lo pueden dar en ningún otro lugar. Para que se reunían en la sinagoga a estudiar la palabra de Dios y a orar. O sea, no eran casas cultuales, eran como esto aquí. La sinagoga era como esto aquí, que viene un grupo de personas, cantan, oran y estudian la palabra de Dios. Eso era la sinagoga que surgió en Babilonia, y cuando Israel regresó del exilio, siguieron manteniéndose las sinagogas en los pueblos, pero cuando llegaban las grandes fiestas, Israel tenía la obligación de peregrinar a Jerusalén, donde único se podía celebrar el culto de adoración al Dios vivo. Por eso, la diferencia con la iglesia es que la sinagoga es una asamblea llamada, y la iglesia es una asamblea convocada. ¿Cuál es la diferencia? La sinagoga, la gente se llamaba ¿qué? Vamos a reunirnos para orar. La iglesia, nadie nos llama. Cristo nos convoca en la Eucaristía. No somos nosotros los que invitamos a la gente para que venga a la iglesia. Somos convocados por el mismo Cristo, por el mismo Espíritu. Y viendo el patrón, que le hemos dicho, hemos hablado aquí hasta la saciedad, que todo lo que en el Nuevo Testamento tenemos hoy tiene una raíz, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Prefigura o precedencia bíblica. Se puede decir prefigura o precedencia bíblica. ¿Qué es precedencia bíblica? Que lo que fue de una forma histórica en el Antiguo Testamento, en el Nuevo está la plenitud. O sea, le explicamos que las anunciaciones en el Antiguo Testamento, la anunciación de Isaac, la anunciación de Samuel, la anunciación de Sansón, la anunciación de Juan, era hecha angélica y de un solo hijo varón. Por lo tanto, la anunciación de María por un ángel en el Nuevo Testamento también tiene que ser de un solo hijo varón, porque ya tiene ¿qué cosa? Una precedencia, una prefigura, una precedencia bíblica. Dijimos que cuando estudiamos la Eucaristía, dijimos que el culto de Jerusalén era una prefigura del culto del cielo y de la Eucaristía. Dijimos, eso es la prefigura, que todo lo que hoy en día es realidad ya está anunciado ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Lo explicamos la semana pasada con el ejemplo de la flor y el
Y el fruto, como el fruto nace de la flor se cae y el fruto crece. Así nace la iglesia. ¿De dónde? De dentro del pueblo de Israel. Y ya la antigua alianza, como la flor cuando se seca dejó su finalidad. Cuando la flor se seca, ¿quiere decir que la flor es mala? No. ¿Quiere decir que la flor la botaron? No. Cuando la flor se seca, ¿qué quiere decir? Que ya cumplió su misión y dio paso a algo nuevo. Así el antiguo pacto cumplió su misión y dio paso a algo nuevo. ¿A qué dio paso? A la alianza nueva. El pueblo de Israel dio paso a qué? Algo más perfecto, a la iglesia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel solamente pertenecía a ¿quién? Los judíos. Ahora a la iglesia pertenecemos todos. Por eso, así como hubo una alianza, y de eso nadie tiene duda, hubo la primera alianza que marca el Antiguo Testamento. ¿Cuántas alianzas hubieron? Una. En la antigua alianza, el Antiguo Testamento, ¿cuántas alianzas hubo en el Antiguo Testamento? Una sola alianza. ¿Y cuántos pueblos tuvieron esa alianza? Uno solo, el pueblo de Israel. Esa alianza no era para los egipcios, ni era para los sirios, era para el pueblo de Israel. O sea, graben esto, una alianza con un ¿qué? Pueblo. Si fue así en Israel, así tiene que hacer en la nueva alianza. Una alianza nueva con un pueblo nuevo. No puede ser una alianza en la antigua con un solo pueblo y una alianza nueva con 25 pueblos diferentes. Porque no puede, si tenemos ¿qué cosa? La prefigura bíblica. Una alianza, un pueblo. Una nueva alianza y otro pueblo. Jesús dijo en San Mateo 12:25, dijo Jesús, un reino donde hay luchas intestinas va a la ruina. Y una ciudad o una familia dividida no puede subsistir. Eso lo dice Jesús. Eso lo dice una nación, una familia que está dividida, no puede subsistir. O sea, si Jesús dijo eso, la iglesia no puede ser un reino dividido. Si la iglesia fuera un reino dividido, una iglesia en lucha, ya hubiera, ¿qué cosa? Dejado de existir. Vamos después, cuando lleguemos a la parte de aquí, vamos a ver la parte de cuando vemos los demás versículos bíblicos, cuando Jesús hace la gran oración el Jueves Santo, dice, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Ese fue el deseo de Jesús el Viernes Santo, que sean uno, como tú y yo somos uno. El Padre y Jesús no son uno. Pues así quiere Jesús que sea la iglesia con él. Desde que el demonio escuchó eso, porque lo escuchó porque estaba dando vuelta por los alrededores, desde que el demonio escuchó eso, ¿cuál fue el objetivo del demonio? Dividir la iglesia. Por eso, el objetivo del demonio desde el primer día es dividir la iglesia. Así mismo lo hizo cuando el demonio entró en Judas, y Judas dividió el colegio apostólico cuando traicionó a Jesús. O sea, eso es lo que tenemos que tener claro, que el demonio tiene un propósito. El demonio, el propósito es dividir. Siempre que hay algo que se divide, créanme que el que está detrás de ahí es el demonio. De un lado está el demonio. Cuando hay una división, de un lado está el demonio. Y del otro lado, ¿tú sabes lo que hay? Alguien con una soberbia descomunal. O sea que toda división, por un lado tiene a quién? Al demonio. Y por el otro, alguien con una soberbia inmensa. Eso es lo que tenemos. Un cuerpo, es que a la semana pasada hablamos de la teoría de San Pablo del cuerpo místico, que la iglesia, ¿qué cosa es? El cuerpo. Y ahora, ¿qué pasa? Un cuerpo que le serruchan las manos, los pies, la cabeza, los codos. ¿Qué pasa con ese cuerpo? Es un cuerpo humano. ¿Alguien se presta voluntario para hacer el experimento? Lo que parece que no lo saben. Si ahora mismo yo cojo aquí y le arranco a María la pata, que le iban a quitar y que no le quitaron, gracias a Dios, le arranco una mano, le arranco la cabeza, ¿qué pasa con María? Se muere. Si el cuerpo de Cristo es un cuerpo místico, pero es un cuerpo, si lo dividen, ¿qué pasa con el cuerpo de Cristo? Se muere. Por eso San Pablo compara a la iglesia con el cuerpo de Cristo. Tenemos que entender varias cosas. Hay un solo Dios. Yo espero que eso yo espero que eso no sea una noticia para nadie. Hay un solo Dios. Y eso lo tenía que repetir Israel 5 veces al día. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Acuérdate, Israel, que uno solo es tu Dios. Esa es la Shema que repetiza Israel 5 veces al día. Entonces tenemos un solo Dios, con un solo pueblo. ¿Qué cuál pueblo es? Es de Israel, con una
sola alianza, con un solo altar, con una sola ley, con una sola interpretación de la ley, con un solo culto y con un solo sacerdocio. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que Dios es Dios de unidad. El que divide, ya ustedes saben de dónde viene. Un solo Dios. Desde el principio, Israel tiene la fe monoteísta igual que nosotros. Nosotros no decimos que hay tres dioses, decimos que hay un solo Dios en tres personas diferentes. Que es la Trinidad, que no lo vamos a explicar porque no hay tiempo de explicar la Trinidad. Y además la Trinidad se adora, no se explica. Pero no hay contradicción. Porque si yo digo que tengo 5 dedos con una sola mano, ¿hay contradicción ahí? Es una realidad, ¿no? Por eso digo que yo tengo 5 manos que son una sola mano. Ahí sí hay una contradicción, porque 5 manos no pueden ser una mano, pero 5 dedos pueden ser una mano. Nosotros no decimos que 3 dioses son un Dios, decimos que 3 personas son un Dios. Créanme, eso es lo más cerca que se puede llegar con la explicación de la Trinidad. Más allá, solamente uno se puede arrodillar y adorar. No es una contradicción. Contradicción fuera que dijéramos que 3 dioses son un Dios. Eso fuera una contradicción. No hay contradicción. 3 personas son un solo Dios verdadero. Pero es un solo Dios. Adoramos a un solo Dios. Un solo Dios que, como vimos la semana pasada, llamó a un solo pueblo que nació de un solo hombre. ¿De qué hombre nació el primer pueblo de la primera alianza? De Abraham. Fíjate que todo cuando habla de Dios lleva ¿a qué? A la unidad. Es un solo pueblo que nació de un solo hombre, con el cual Dios hizo una sola alianza, a la cual le dio una sola ley. Porque aunque los mandamientos son 10, cuando Israel habla de los mandamientos, no dice en plural los mandamientos, dice la ley. Porque para ellos, no como nosotros que cumplimos uno y no cumplimos otro, no, para Israel hay que cumplirlo todo, y son 613, entre paréntesis. Para Israel la ley no era que yo cumplo y aquel no. O lo cumples todo o te quedas fuera del pacto con Dios. Punto. Ahí no hay chance. Con un solo altar. Si ustedes van al libro de Josué, el libro de Josué está después del Pentateuco. Como nosotros dimos hace tantos años, dimos la clase de Josué. Si van al libro de Josué, está después de la Torá, el capítulo 22. Si trajeron su Biblia, que espero que la hayan traído. Josué, el capítulo 22, versículo 11. Josué 22, 11 dice. Primero déjenme explicarle qué sucedió aquí. Cuando se hizo la repartición de las tribus de Israel, hubo una tribu que quedó del lado allá del Jordán. O sea, la tribu se dividió. El Israel, ¿en cuántas partes se dividió? 12. No, se dividió en 11, porque los levitas no tenían tierra. La herencia de los levitas era el culto del templo. Yo voy a tener que empezar por el principio de otra vez pero yo no creo que yo llegue otra vez a 15 años explicando la Biblia. Se dividió, pero esa parte quedó del lado allá de Jordán, quedó muy lejos de Jerusalén, donde estaba el arca, que en ese momento estaba en Siquén, estaba el arca. ¿Y qué hizo esta tribu? Esta tribu dijo, estamos tan lejos que vamos a hacernos un altar aquí nosotros, para no tener que atravesar el Jordán e ir hasta allá. O sea, esta tribu se hizo un altar, ¿cómo? Aparte. El altar solamente podía estar delante del pacto del testimonio, que es donde estaba el arca, que es donde estaban los 10. ¿Por qué el altar tenía que estar adelante? Porque ¿qué se hacía en el altar? Sacrificio. Grábense esto, no hay altar sin sacrificio. Eso que los protestantes dicen, vengan al altar, y cuando vienen tú ves que no hay nada, lo que hay es una plataforma. No hay altar sin sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay altar. ¿Y qué cosas se hacían? ¿Para qué se hacían los sacrificios? Para aplacar la ira de Dios contra los pecados cometidos Israel contra Dios. ¿Dónde estaba la ley de lo que era pecado? Dentro del arca, los 10 mandamientos. Por eso los sacrificios, nada más que se podían hacer delante de donde estaba el testimonio de Dios, que era el pacto en el arca. Por eso solamente el sacrificio se podía hacer delante del arca. Si no estaba el arca, donde estuviera el arca, se hacía el sacrificio. Cuando Israel ya puso el templo fijo en Jerusalén, se puso el arca fijo en el Santo de los Santos, ahí quedaron todos los sacrificios. Pero estamos aquí al principio, donde esta tribu hicieron su altar aparte, y se enteraron los israelitas y dijeron, miren los rubenitas,
los gaditas y la medio tribu de Manasés han levantado ese altar frente al país de Canaán, junto a los círculos de piedra del Jordán, del lado de los israelitas. Al oír esto, los israelitas se reunió en Silo, toda la comunidad de los israelitas, para hacerles la guerra. Dice en el versículo 16. Esto ha visto la comunidad de Yahvé. ¿Qué significa esa infidelidad que han cometido contra el Dios de Israel, apartándose hoy de Yahvé al construirse un altar, rebelándose hoy contra Yahvé? ¿No teníamos bastante con el crimen de Peor, del que todavía hoy no hemos acabado de purificarnos? O sea, Israel concibió que hacer un altar aparte, ¿qué cosa era? Un crimen. ¿Por qué era un crimen? Porque estaba dividiendo el pueblo. Porque el culto solamente era delante. Pero entonces, fíjate qué importante era para Israel tener un solo altar. Un solo Dios, un solo pueblo, una sola alianza, un solo altar, una sola ley. No solo había una sola ley, había una sola interpretación de la ley. Cualquier sinagoga, en cualquier esquina, no podía decir, no, yo creo que la Torah quiere decir eso. No, toda la sinagoga tenía la misma interpretación de la Torah, que emanaba del templo. Si alguien tenía una interpretación diferente, le caía el jerén, que era la excomunión, y era separado. ¿Qué fue lo que pasó con Cristo cuando Cristo dijo el discurso de San Juan 6, que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna? Lo expulsaron de la sinagoga porque no se estaba ajustando a la interpretación de la ley que tenía el templo, que después el templo se confundió. No se confundió, eran 10 mandamientos y terminó siendo 613. Dios no dio 613 mandamientos, Dios dio 10 mandamientos. Fueron los hombres quienes, como siempre, complicaron la cuestión. Había una sola interpretación de la ley que emanaba de las escuelas del templo, y todo el mundo tenía que ajustarse a esa interpretación de la ley de Israel. No había interpretación por cuenta propia, porque eso llevaba por supuesto, a división del pueblo de Dios. Un solo culto dado por los levitas y los sucesores de Aarón en el templo, era un solo culto, que ese era el único lugar donde se podía dar, y un solo sacerdocio. ¿Quiénes tenían el sacerdocio de Israel? El sumo sacerdocio lo tenía la familia ¿de quién? De Aarón. Como ya el levita es familia de Aarón, él sabe, es el único que lo dijo. La familia de Aarón eran los sumos sacerdotes de Israel, y la familia de Leví, la tribu de Leví, eran los sacerdotes menos importantes y los que cuidaban del templo. Por eso todos los judíos por ahí que se llamen, que sean el apellido de Leví, son descendientes de esta tribu que podemos sacerdotal, que era la tribu de Leví. Y todos los judíos de apellido Cohen son de casta sacerdotal, porque sacerdote se dice Cohenim en hebreo. Por eso toda la gente que tiene apellido Cohen son de esa casta sacerdotal de los Cohenim. Pero fíjate qué interesante, en Israel cualquiera no podía decir, yo creo que fulanito es buena gente, mejor que estudie para sacerdote. No había seminarios para estudiar para sacerdote. Acuérdate que en Israel estamos en una ley física, nosotros estamos en una ley espiritual. El orden de Israel sacerdocio venía dado por dos cosas: la familia de Aarón y la tribu de Leví. Entonces es importante que busquen Primera de Reyes, busquen Primera de Reyes, y buena suerte si la encuentran. Los que trajeron su Biblia pueden buscar Primera de Reyes, está un poco después de Josué. Primera de Reyes, capítulo 13, esto es súper importante lo que dice aquí, súper importante, y nunca he oído predicar a nadie de esto. Capítulo 13, versículo 38. Primera de Reyes 13:38. Dice: tras esto, Jeroboam, que era el rey, no se volvió de su mal camino. Siguió consagrando para los lugares de culto sacerdotes tomados de entre el pueblo común. A todo el que lo deseaba, Jeroboam lo consagraba sacerdote del culto. Este proceder condujo al pecado a la causa de Jeroboam, y por eso se lo exterminó a la familia de la superficie de la tierra. Como decíamos en Cuba, chúpate esa, que es de mantecado. Lo que dice aquí en Primera de Reyes 13, 30, hermano, 33 es tremendo.
¿Qué causó que la familia de Jeroboam fuera arrasada de la faz de la tierra? Que se puso a ordenar sacerdotes a cualquiera que a él se le ocurría. Ay, hermano, yo no sé cómo yo nunca ayudé a una iglesia protestante a predicar de esto. Como dice Rosana, candela. No se puede consagrar sacerdote a cualquiera que a ti te da la gana, porque tú puedes ser exterminado de la faz de la tierra. Ya en este caso no físicamente, porque ya no cae fuego del cielo, porque si cayera ninguno estuviéramos aquí, pero sí puede ser borrado del libro de la vida. No se puede a cualquiera, y San Pablo se dice a Timoteo, cuidado a quien tú le pones la mano encima. Eso quiere decir que Timoteo no podía ordenar a cualquiera. Decía San Pablo a Timoteo, si tú le pones la mano arriba a cualquiera, si ordenas a cualquiera, tú te haces responsable de los pecados de ese que ordenaste. Si no es digno. ¿Tú qué clase de problema tienen los obispos? Esto es tremendo. Marca en Primera de Reyes 13:33, Jeroboam y la familia fueron exterminados de la faz de la tierra porque ordenaban sacerdotes a quien ellos le daba la gana. En Israel no podían ser ordenados cualquiera, tenía que probar que era de la familia de Aarón o de la tribu de Leví. Si tú eras muy santo, muy bueno, muy justo de la familia de Rubén, de la tribu de no Rubén es de Midia, de la tribu de Rubén o de la tribu de Gad, felicidades, sigue creciendo en santidad delante de Dios, pero tú no puedes ser sacerdote. Cualquiera no puede decir, estoy abajo de la carreta y ahora me voy a ser pastor, porque tuve una revelación. No. Puede ser exterminado, no físicamente, pero sí espiritualmente. Tú y aquellos que tú llevas a la ruina. En el antiguo orden de Israel era a familia de Aarón, tribu de Leví. En el nuevo pacto es la línea directa que viene de los apóstoles hasta el día de hoy, que se ha transmitido desde los apóstoles hasta el día de hoy por imposición de manos de los obispos sucesores de los apóstoles. Esos son los únicos que tienen poder. Ahora con esa iglesia que tú sabes, ahora Chávez Monseñor, ahora es Monseñor Chávez, está haciendo una iglesia en Venezuela, y al paso que va será su santidad Chávez primero, porque está haciendo una iglesia. Él va de mal en peor, dividiendo la iglesia y ordenando a quienes le da la gana. Esto es muy importante que ustedes sepan esto, todo. Aleluya. Esto es muy importante. Si ustedes guanajean, están perdiendo tiempo con esto, hay ustedes, pero un día ustedes le van a sacar en cara de ven para mi iglesia que tuve una revelación y tú si sabes esto lo vas a poder contestar. Le puedes decir, mira lo que dice Primera de Reyes 13:33. Perdón, 33 en adelante. 33, lo dije del 33 y 34. Primera de Reyes, capítulo 13, 33 y 34. Y ustedes, yo se lo he explicado en otras oportunidades cuando hemos hablado de esto, de la Eucaristía, pero yo he hecho ese ejercicio en la computadora. Hoy en día se puede hacer más fácil en la computadora. Antiguamente tomaba 10 y 12 meses, hasta 2 años. Cada vez que la iglesia va a ordenar un obispo, todos los obispos, la iglesia le entrega lo que es la estirpe apostólica. ¿Qué es la estirpe apostólica? La iglesia hace un estudio. Le voy a poner el caso. Monseñor Román, cuando cumplió 25 años de ordenado, le dio a la gente una estampita así, una cosa con su estirpe apostólica. Es decir, Monseñor Agustín Román, ordenado tal día por Monseñor Coleman Caro. Monseñor Coleman Caro, ordenado tal día por Monseñor fulano de tal. Monseñor fulano de tal, ordenado tal día por Monseñor fulano de tal. Y así llegaba hasta los apóstoles. Ahora acaba, eso a todos los obispos que se ordenan, sin eso no lo pueden ordenar. Cuando ordenaron a Monseñor Wensky en la arena esta de Miami, Monseñor Favarola se había operado corazón abierto hacía como 4 o 5 días, 6 días. Y yo pensé que otro iba a dar la ceremonia, una ceremonia tan larga, cuando veo que Monseñor Favarola entró. Yo dije, pero que son disparates, ese hombre recién operado de corazón abierto. Y es que dijeron, es que si él no lo ordena, la estirpe apostólica, cuando eso no había computer todavía como ahora, está hecha en base a él. Si él no lo ordena, no puede haber ordenación hoy, porque había que empezar a hacer otra. Y en ese momento no era como ahora, en ese momento había que buscar. Ahora un amigo mío, Monseñor Octavio Cisneros, que es obispo auxiliar de Brooklyn, lo ordenaron obispo. Y yo dije, voy a ver esto, me metí en la computadora y busqué quién ordenó a Monseñor Octavio. Y busqué quién ordenó, y así fui hasta el siglo XIV que lo ordenó un papa al obispo ese. Y después ya del papa no busqué más, porque después del papa, ¿quién está? Pedro, con línea directa. O sea, eso es totalmente verificable. Por eso cuando un obispo le pone la mano encima
a un muchacho, no hay duda que está transmitiéndole el poder, la orden apostólica de hacer esto en conmemoración mía, de donde nacen todos los sacramentos. Hermanos, son esta iglesia. Y los católicos se van por una iglesia de un don fulano que ayer trabajaba de instructor de educación física y yo no sé qué, ahora recibió una revelación altísima y está abriendo una iglesia no se sabe de dónde y cobrando un diezmo carísimo. Y entonces los católicos que daban $1 en la misa los domingos se van para allá a dar cientos y miles. ¿Quién está detrás de todo eso? No lo sé, pero me lo imagino. Hemos visto, repito, quiero que esa palabra se les quede: un solo Dios, un solo pueblo, una sola alianza, un solo altar, una sola ley, una sola interpretación de la ley, un solo culto, un solo sacerdocio. Esto no puede quedar duda que Dios es Dios de unidad. El que quiere romper la unidad de la iglesia es el demonio. De eso no tengas duda. Cada vez que se rompe la unidad de la iglesia es el demonio que está detrás de todo eso. Y todo el mundo puede pensar en las iglesias protestantes que se han separado, pero hermano, también dentro de la iglesia se rompe la unidad de la iglesia. Cuando tú te pones con chisme y con cosas y rompes un ministerio, tú estás rompiendo la unidad de la iglesia. Cuando te pones con chisme que si el Opus Dei o que si los catecúmenos son yo no sé qué cosa, tú estás haciendo la obra del demonio y rompiendo la unidad de la iglesia. Cuando por tu soberbia a ti te da la gana que en este lugar las cosas se hacen como tú quieres y si no se hace te vas, tú estás rompiendo la unidad de la iglesia. Y verdaderamente si tú rompes la unidad de la iglesia, yo siempre las personas me han preguntado ¿cómo yo sé si una situación es del diablo? En mi vida familiar, en mi trabajo, con mi esposa, con mis hijos, yo digo, facilito saber cuándo es del diablo. Si rompe la unidad y si quita la paz, ni lo dudes, es del diablo. Aunque te parezca muy bueno, muy santo, si rompe la unidad de algo y si quita la paz de algo, ese es el diablo. Porque esas son las dos tareas del diablo: romper la unidad y quitar la paz. Yo siempre digo a las personas, si tú tienes toda la razón del mundo, tú tienes 200% de razón en lo que vas a decir, y lo que tú vas a decir le va a romper la unidad de una familia o la unidad espiritual de alguien y le va a quitar la paz a alguien, aunque tú tengas la razón, ¿tú sabes lo que tú tienes que hacer? Callarte. Porque si lo dices con toda tu razón, le estás dando la razón al diablo. Y dice que hay un refrán que no está en la Biblia, pero dice que el infierno está empedrado ¿de qué? De buenas intenciones. Así que la iglesia es una debido a su origen, dice el catecismo de la iglesia. Ya el Clemente romano, el papa que estuvo Pedro, a Pedro lo sucedió Lino, a Lino lo sucedió Clemente. En el año 95, Clemente, el papa Clemente de Roma, que es uno de los padres de la iglesia, escribía en la carta a los Corintios: ¿a qué vienen entre nosotros contiendas y riñas, banderas, divisiones y guerra? ¿Pues que acaso no tenemos un solo Dios y un solo Cristo y un solo Espíritu de gracia que fue derramado sobre nosotros? ¿No es uno solo nuestro llamamiento en Cristo? Esto lo decía Clemente, el Papa Clemente en el año 95 en la carta a los Corintios por un pleito que había formado la iglesia de los Corintios. ¿Por qué? Y San Pablo ya lo anuncia en las cartas de San Pablo, que ya en Corintio había un germen de algo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Corintio cuál era el germen que había en Corintio? División. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Quiénes eran de todos los peores? ¿Quiénes tenían la razón de todos? Los que eran de Cristo, los que eran de Pablo, los que eran de Apolo, los que eran de Pedro. ¿Quiénes tenían de todos? ¿Quiénes eran los que tenían más razón? Los que eran de Cristo, dice la hermana. Los que eran de Pablo. Pero ¿quiénes ustedes creen que de todos eran los peores? Los de Cristo eran los peores. No, los de Cristo eran los peores. Le voy a explicar. Una vez yo di esta clase, cuando yo de aquí, yo dije, no, no soy de Pablo ni de Apolo, soy de Cristo. Y todo el mundo dijo, amén. Yo dije, esos eran los peores. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque los que eran de Pablo seguían el orden de Pablo. Los que eran de Pedro seguían el orden que imponía Pedro. Ahora, los que eran de Cristo decían, a mí esto que estoy haciendo me lo dijo Cristo, y hacían lo que le daba su realísima gana. ¿Les suena conocido? Sí. A mí Cristo me dijo tal cosa y por eso estoy haciendo. Esos eran los peores, porque eran los que no tenían orden, ni rompían la unidad, los que no tenían, no obedecían a nadie. Hace muchos años, nunca se me olvida, aquí en Hialeah surgió un obispo. ¿Ustedes no se acuerdan que en Hialeah había un obispo?
Y no llegó a papa de milagro. Y hubo un milagro eucarístico aquí en Hialeah. ¿Ustedes no saben eso? ¿Quiénes viven aquí en Hialeah? Pero se acuerdan una iglesia que estaba cerca de San Juan, el apóstol, de San John. Una iglesita que estaba cerca. Todavía está. Con la Virgen de la Caridad. Bueno, en esa iglesia había un obispo que tenía una cara de carnicero, que aquello no tenía nombre. Sí, parecía un tipo carnicero. Por supuesto que se hizo obispo él mismo. Y dijo que había tenido un milagro eucarístico. Y para allá corrió el Canal 23, porque si pasa en la iglesia católica no va nadie. Pero para ahí corrió el Canal 23 y le dijeron le preguntaron al obispo que si permitían que examinaran la carne de que se convirtió a la hostia, ¿no? Y él dijo que sí que lo iba a dar, pero que tenía que pedirle permiso a su superior. Yo dije, arriba, ahora hay un papa en Hialeah, porque si un obispo tiene un superior, ¿quién es? Y la mujer parece que le dijo eso. ¿Y quién es su superior? Dijo, por supuesto que nunca lo dio a investigar. Y después dejó de ser obispo, nos parece que yo no lo he visto más nunca. El mismo Benny Hinn, cuando Benny Hinn recogió los $70 millones para hacer el centro de sanación de Orlando, que recogió $70 millones, nunca construyó ningún centro de sanación. Y cuando en CNN lo entrevistaron, que le preguntaron, ¿y qué hizo con los 70 millones? Dijo, el Señor me dio otra instrucción. Eso que estoy diciendo, lo que dicen, yo soy de Cristo, no hay orden. No hay orden. Sigue diciendo, desde los inicios, le estoy leyendo esto porque para que vean que desde el año 95 la iglesia tiene la conciencia de que la iglesia está llamada a ser una unidad. Lo mismo lo dijo Cristo, como le dijo ahorita, que sean uno como tú y yo somos uno. Todos los padres, los que leen los padres de la iglesia, que les he recomendado tanto leer los padres de la iglesia, todos los padres de la iglesia, desde el principio están hablando de la unidad. Por ejemplo, voy a decir alguno. San Cipriano de Cartago decía, hay un solo Dios, un solo Cristo, una sola iglesia, una sola fe y un solo pueblo, conjuntado en la sólida unidad de un cuerpo mediante el vínculo de la concordia. Esto es más o menos lo que yo le acabo de decir, desde que dijo esto San Cipriano de Cartago hace de esto 1830 años. Y él ha dicho lo mismo que yo les acabo de decir, es la continuidad de la iglesia. San Cirilo de Alejandría decía, también nosotros, como divididos por subsistir en una naturaleza individual, nos reunimos en Cristo en una unidad espiritual. Tenemos una sola alma y un solo corazón. Y también lo que le acabo de decir yo ahora. ¿Qué decía él? Estamos divididos porque somos diferentes razas, diferentes formas de pensar, pero estamos unidos, ¿por qué? En la unidad del Espíritu que ha congregado a la iglesia. Clemente de Alejandría, el gran padre de la iglesia de Egipto, dice, qué sorprendente misterio. Hay un solo Padre del universo, un solo Logos del universo, Logos es el verbo, y también un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes. Hay también una sola Virgen hecha madre, y por eso me gusta esta iglesia. Mira lo que dice San Clemente de Alejandría en el siglo IV, les probó ver al leer. Qué sorprendente misterio. Hay un solo Padre del universo, un solo Logos del universo, y también un solo Espíritu Santo que está en todas partes. También hay una sola Virgen hecha madre, y por eso me gusta ser de esta iglesia. Así que, hermano, esa es esta es nuestra iglesia. Es la unidad del cuerpo de la iglesia que hemos hablado. Versículos que hablan de la unidad. San Juan 11:52. Y no solo, dice San Juan 11:22, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Para reunir a los hijos de Dios que estaban como dispersos, por eso muere Cristo. Efesios 4, del 1 al 6. Os exhorto pues yo, preso por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo Espíritu, como es una la esperanza a que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en todos. Efesios 4, del 1 al 6. Hermosas palabras de San Pablo. Fíjate lo que dice San Pablo. Dice, tenemos que poner empeño en conservar la unidad del Espíritu. ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Uno. Si todos hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo y la confirmación, no podemos dividir esa unidad del Espíritu Santo que nos hace. El Espíritu Santo es el que nos hace un solo pueblo, así como mi espíritu y el espíritu de cada uno de ustedes hace el cuerpo de ustedes un alma viva. El Espíritu Santo que hace el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, un cuerpo vivo. Dice San Pablo, pongan empeño en conservar la unidad del Espíritu Santo. Dice San Pablo, ¿con qué se conserva la unidad del Espíritu Santo? Dice, en el vínculo de la paz. Te lo voy a repetir, que esto es lo que dice. ¿Cómo se conserva la unidad de la iglesia? En el vínculo de la paz. Ahí, hermano, grábenselo. Cuando venga espíritu de discordia, ese Fran lo que dijo que está loco, yo no sé qué cosa. ¿Qué es lo que tenemos que guardar? El vínculo de la paz. Cuando vengan los espíritus de contienda y le voy a decir 40 cosas y le voy a cantar las 40, aunque tengas tú la razón, ¿qué tenemos que guardar? El vínculo. Fíjate, no la paz. Esto es más que la paz. Esto es el vínculo. Tú puedes guardar tu paz, pero en la iglesia tú no guardas tu paz. En la iglesia tú guardas el vínculo de la paz. O sea, lo que nos amarra unos a otros en la iglesia, ¿qué cosa es? La paz. Yo no tengo que estar en guerra con ella, ni tú en guerra conmigo, porque a la vez que estamos en guerra se rompe el vínculo. Vínculo. Estamos amarrados. El Espíritu Santo nos tiene amarrado a todos a través de ¿qué? De la paz. Tú guardas tu paz, pero en la iglesia no guardamos la paz. En la iglesia guardamos el vínculo de la paz. Y hoy en día, hermano, cada cual quiere hacer lo que le da su realísima gana a costa de lo que sea. Yo creo que es esto y lo voy a hacer, y me importa que se acabe el ministerio, y me importa que se vaya la gente, porque yo voy a hacer esto, porque yo creo que esto es lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, porque se ha colado un mundo dentro de la iglesia, como se ha colado la familia, y los hijos hacen lo que le da la gana sin consultar con los padres, y la madre hace lo que le da la gana sin consultar con el marido hace lo que le da la gana sin consultar con la mujer. Eso está a todos los niveles. Y lo que empieza en la familia se traslada a la iglesia, porque unos niños que se crían en la familia sin vínculo de paz, ¿tú crees que van a tener vínculo de paz en la iglesia? No. Si tu hijo no te respeta a ti, jamás va a respetar a Dios. Ni a nadie. No, eso es lo que le voy a decir ahora. Si tu hijo no te respeta a ti, no va a respetar a la policía, ni los jueces, ni al maestro, ni al cura, ni al papa, ni a Dios. Hermano, eso es la importancia de la familia. Y por eso los padres tienen que mantener la autoridad, y por eso que el demonio ha atacado a la familia, quitando la autoridad de los padres. Los padres no tienen autoridad porque tienen miedo que el hijo los denuncie. Se ha roto el vínculo de la paz en la familia. Y si esos muchachos se crían así, eso se traslada ¿a dónde? A la iglesia. Pues el demonio sabe dónde ataca. Él ataca en la familia, ataca en matrimonio. Por eso ha querido meter el matrimonio gay, esto, lo otro, porque está viendo que acabando con el matrimonio, acaba con la familia, y acabando con la familia, acaba con la iglesia. Pero dice San Pablo, y esto me Efesios 4, para terminar, esto es precioso. Dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre. Más claro que esto, y eso está en todas las Biblias protestantes, y no sé cómo no entienden esto. Este famoso canto, ustedes lo han oído, un solo Señor, una sola fe. Este canto hermoso, esto viene de Efesios, un solo bautismo y un solo Dios y Padre. Dice Efesios 1, del 9 al 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Efesios 1, del 9 al 10. Dice San Pablo, sobre todo en el 10, dice, la plenitud se hace en que tenemos a Cristo por cabeza. ¿Quién tiene a Cristo por cabeza? Los que están en el cielo y los que están en la tierra. ¿Qué es eso? La iglesia, los que ya llegaron al cielo y los que estamos todavía aquí. La iglesia triunfante y la iglesia militante. Dice San Juan, dice Cristo en San Juan 17, en la hermosa oración de Jueves Santo, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. ¿A quién se refiere Cristo aquí? ¿A quién se refiere Cristo aquí? A nosotros. Cristo está diciendo, no solo ruego por esto, por los apóstoles, no solo ruego por esto, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. O sea, Cristo ora por los apóstoles y por todos los que van a aceptar la fe de Cristo por los apóstoles. ¿Para qué? Dice, para que todos sean uno.
como tu Padre en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. ¿Qué es lo que Cristo repite y repite y repite ahí? Uno, 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 uno. Pero entonces el que hace dos está yendo de frente al corazón de la voluntad de Cristo. Desgraciadamente yo creo que no se habla mucho de esto en la iglesia hoy. Esto no es hacer lo que Juan 17. Esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo creo. Esto es que nadie puede desgarrar la unidad del cuerpo de Cristo. Y eso caso dijo justamente teólogos a decir doctrinas diferentes a la doctrina de la iglesia. Nadie tiene derecho a dar otra doctrina que no sea la doctrina que Cristo dejó en la palabra y en el magisterio de la iglesia. Por eso que la iglesia dice, cada cura en una parroquia no puede inventar la liturgia que le da la gana en la misa. Tenemos que tener una sola liturgia, como Israel tenía un solo culto. La gente no sabe, y cuando estudiamos el Apocalipsis lo dijimos, la gente no sabe lo terrible que es, la gente no sabe lo terrible que es la liturgia. Si ustedes se recuerdan, los carbones que tiraron los ángeles que destruyeron al mundo, ¿se acuerdan de dónde los tomaron los ángeles? Del incensario que estaba en el altar. Hay una conexión tremenda entre la historia del mundo y el culto que se le da a Dios. Yo no dudo que muchos de los desastres que estamos viendo hoy, no solo ecológicos o físicos, los desastres que vemos a todo nivel en el mundo, provienen de que hemos deshecho la liturgia del altar. Cada cual inventando lo que le da su realísima gana, porque a mí me parece, a ti no te parece. Tú tienes que seguir lo que dice la iglesia. Y si no te conviene, vete. Punto. Aquí no hay que dar más vueltas. Yo creo que hay demasiados paños tibios hoy en día. La iglesia tiene que ser radical. Cristo fue radical. Si tu mano te escandaliza, córtatela. Punto. Yo creo que hay tantos cristianos débiles porque la iglesia ha predicado una doctrina débil. Ah, total, no importa, si no formar, tal cosa no importa. La misa de la Inmaculada cae martes. Ah, vamos a poner el domingo para que los pobrecitos católicos no tengan que venir 2 veces a misa en la misma semana. Y el que come basura se vuelve basura. Y eso es lo que la iglesia le ha dado en los últimos tiempos, para no buscar ese problema con nadie. Y hemos dejado de predicar el mensaje de Cristo, que es radical. Y al que no le guste, que se funde una iglesia aparte y que se vaya. Pero la iglesia tiene que regresar a esa radicalidad del evangelio. Y cuando la iglesia se ha vuelto permisiva, ¿tú sabes lo que ha hecho? Ha perdido gente. Cuando hemos permitido que cada cual haga lo que le da la gana, hemos perdido gente. Cuando la iglesia era, esto es lo que es. Es igual que me decía el otro día una persona, ay, si el Papa pone la comunión de rodillas, va a ser un lío porque cómo se va a demorar la comunión. Espérate, no es el punto. Pero yo le decía, ven acá, hermana, y por 2000 años la iglesia dio la comunión de rodillas, y comulgaba más gente que ahora. ¿Cómo es posible que por 2000 años se dio de rodillas y ahora mismo estoy preocupado por el lío que se va a formar? Nos hemos vuelto demasiado cómodos y permisivos. Cada cual quiere que se haga la liturgia como a mí. Mira, a mí no me gusta recibir la comunión en la mano, pero si dijera el Papa un día la comunión que hay que coger en la mano, yo la agarro en la mano, porque es el orden lo que mantiene la unidad del cuerpo de Cristo. Pero hoy en día, por la televisión, por todo esto, y todo esto que tenemos, y ya con esto vamos a terminar para pasar a los anuncios, todo esto que tenemos, de que yo hago lo que yo creo que debo hacer, ¿tú sabes qué cosa es eso? El árbol del bien y del mal que estaba en el paraíso. Hemos hecho un ciclo para caer en el mismo principio. ¿Cuál fue el pecado original? Los hombres hicieron lo que ellos creían que debían hacer. Y ese fue el comienzo del pecado original. Se restableció el orden de Dios a través de los 2 pactos. ¿Qué estamos volviendo? Ah, tú haces lo que a ti te haga sentir bien. Punto. Hermano, eso es el árbol del bien y del mal. Ese es el origen del pecado original. Cuando a mí me dicen, ay, es que yo me fui para la iglesia tal porque ahí yo me siento bien.
Entonces el hombre que se sienta bien un día en un prostíbulo va a dejar a su familia, a su mujer, a sus hijos y se vivirá prostíbulo. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido eso? No. Entonces el día que tú te sientas bien en un toque de santo, de un bembé, entonces tú te vas a ir para el bembé porque tú estás buscando, no la verdad, tú estás buscando ¿qué cosa? Sentirte bien. Ese es el árbol del bien. Uno no está donde se siente bien, uno se siente donde está la verdad. Punto. Ahí no hay más vuelta que dar. La semana que viene vamos a ver los vínculos. Comenzamos el año, vamos a ponernos de pie para hacer el año de adoración, el año santo, por el año paulino, por el año santo de San Pablo que comenzó el domingo. Oh glorioso San Pablo, apóstol lleno de celo, mártir por amor a Cristo, intercede para que obtengamos una fe profunda, una esperanza firme, un amor ardiente al Señor, para que podamos decir contigo, no soy yo el que vive, sino es Cristo quien vive en mí. Ayúdanos a convertirnos en apóstoles que sirvan a la iglesia con una conciencia pura, testigos de su verdad y de su belleza en medio de la oscuridad de nuestro tiempo. Alabamos junto contigo, Pablo, a Dios nuestro Padre. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Y nos sentamos. Ustedes saben, el año santo paulino comenzó el domingo y va a estar corriendo hasta el año que viene. Ya tendremos algunas actividades aquí todos los meses en honor al año santo de San Pablo. Se celebran los 2000 años del nacimiento de Saulo en este año. Saulo se cree que nació entre el año 2008 y 2010, pero como no se sabe con certeza, por eso el Santo Padre decretó el año santo por los 2000 años de nacimiento de... Fíjense, 2000 años y tú lees la carta. Eran judíos, eran judíos. Era una nación de carne y de sangre, era una nación genética, era una nación que tenía vínculos comunes de raza. Ese es el primer pueblo. Ahora dice el Catecismo de la Iglesia, dice San Pablo, el segundo pueblo de Dios no tiene vínculos de sangre, tiene vínculos de espíritu. El vínculo que nos une a un chino, a un negro del África, a un indio latinoamericano, a los caribeños, el vínculo que nos une a todos no es la raza o la genética, sino el espíritu. El mismo espíritu en el cual hemos sido todos bautizados. Luego entonces somos, como dice aquí el Catecismo de la Iglesia, esta reunificación de la iglesia se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. En todos los pueblos hay gente que son llamados a formar parte de la iglesia. Por eso le dijimos la semana pasada, cuando tú estás de viaje en Europa, en cualquier lugar, y ves una iglesia católica, te sientes que llegaste a tu casa. Y llegas y ves todos los elementos comunes que dejaste aquí en Miami. Ves el altar, ves el sagrario, ves la estatua de la Virgen María, vas a la Eucaristía. Nosotros cuando vamos a Israel, que a veces que nos colamos en cualquier Eucaristía, dice en alemán, yo he ido en Israel misa en todos los idiomas que nadie se puede, en Swahili, nadie se puede imaginar. Y cuando tú ves, no importa la Eucaristía, en qué idioma esté, tú la puedes seguir porque es la misma Dios y el hombre. A partir de ahí, sí hace falta un medio que lleve al hombre que perdió la gracia a recibir la gracia. Por eso surge la raíz de la iglesia, que es el pueblo de Israel. Explicamos la semana pasada cómo con los rituales del templo, que eran prefigura de los sacramentos. Por eso dice que primero el pueblo de Dios y ahora la iglesia como plenitud es la dispensadora de esa gracia que perdió el hombre. Dice, la reunión de la iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. El pecado engendró el caos. La iglesia viene a restituir el caos que engendró el pecado. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia de orden. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Se acuerdan la escala que le di la semana pasada? Sigue diciendo el Catecismo. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. En cualquier nación, el que teme a Dios y practica la justicia, que le es grato. O sea, que el primer pueblo de la primera alianza era un pueblo físico. ¿Por qué era un pueblo físico? Era el pueblo de Israel, con características semitas. Todos los judíos eran, ¿qué cosa? Semitas. Ahí no había ningún judío anglo, por ahí, ningún judío cubano, ni tampoco un judío hondureño. El primer pueblo de Dios, todos los judíos eran judíos, los que dijimos la semana pasada. Los cristianos de la primera, los padres de la iglesia del primer y segundo siglo, decían que toda la creación fue hecha en orden a la iglesia. Eso lo decía el pastor de Hermas, Arístides, en la apología, San Justino Mártir también en su apología. Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina. Comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo. Y la convocación de los hombres en Cristo es la iglesia. La iglesia, sigue diciendo el Catecismo,
es la finalidad de todas las cosas. Eso lo decía San Epifanio en el siglo IV. E incluso las vicisitudes dolorosas, como las caídas de los ángeles y el pecado de los hombres, no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo. Sigue diciendo Catecismo en el punto 761, la reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí. Recuerden que eso lo dijimos la semana pasada. El hombre, Dios creó al hombre, ¿cómo? En total gracia, en total comunidad. Si el hombre estaba totalmente lleno de gracia, porque no había conocido el pecado, no hacía falta ningún medio para llevar al hombre a la gracia, porque el hombre estaba en ella. Ocurre el pecado, y cuando ocurre el pecado, se rompe la comunión entre Dios y los romanos. Lee la carta a los Gálatas y te parece que le escribieron ayer. Estamos estudiando en este año de San Pablo, nada mejor, porque San Pablo es el que puso toda la teología de la iglesia, que todavía no ha podido ser ni va a ser superada. Estamos estudiando el credo de Nicea hace ya bastante tiempo. Estamos en la sección del credo, que llegamos a creo en la iglesia, terminamos en la sección de creo en el Espíritu Santo y comenzamos creo en la iglesia. En las clases anteriores hemos estado viendo qué es la iglesia. Recuerden que dijimos que la iglesia es el pueblo, que la iglesia no es un lugar, no es un edificio, que la iglesia es la nación, el pueblo de la nueva alianza, de lo cual todos somos ciudadanos. La iglesia es la que tiene el nuevo pacto con Dios, en esta alianza de Cristo con Dios, de la cual nos beneficiamos todos. Hoy vamos a estudiar esta parte de la iglesia. La iglesia es una. Recuerden que dice el credo, creo en la iglesia, ya abrimos la iglesia, que es una. Cuando empezamos con la misa en español al principio, que éramos chiquitos, nosotros decíamos, creo en la iglesia que es una santa. Y no es que la iglesia es una santa, creo en la iglesia que es una santa. Esas son las características de la iglesia. Nosotros nos comíamos la coma. Dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 760, el mundo fue creado en orden a la iglesia, decían los cristianos de los primeros tiempos.